Bien, este vídeo consiste en explicar el concepto de derivada. Se supone que ya habéis visto en cursos anteriores derivadas y en temas anteriores límites. Dentro de los límites hay un apartado que es la regla de L'Hopital que usa las derivadas. Con lo cual, pues una vez visto este tema, se puede volver otra vez hacia atrás y a partir de tener claro el concepto de derivada, pues todas las dudas que se tengan sobre la regla de L'Hopital, digamos a nivel de cálculo, quedan bastante claras. Bien, dicho esto, vamos a ver lo que es el concepto de derivada. Vamos a suponer que tenemos una función f de x y quiero que esta es su gráfica, ¿vale? Y quiero calcular su derivada en un punto x sub 0. Antes de eso, si miramos la gráfica, tengo un punto A y un punto B aquí, que son dos puntos de esta gráfica. Este punto A corresponde a x sub 0, x sub 0, f de x sub 0, y este punto B corresponde a x sub 0 más una cierta cantidad. La he puesto a la derecha, se podría haber puesto a la izquierda, ¿vale? Aquí podría haber puesto x sub 0 menos h o más menos h, pero bueno, siempre que h se entienda como una cantidad que no tiene signo, ¿vale? Bien, que no tiene signo quiero decir que a la derecha es positiva y a la izquierda es negativa. Bien, pero bueno, para no liarnos, vamos a verlo en este caso. Por lo tanto, aquí tenemos un incremento de x a x sub 0 más h, que es exactamente h. Es decir, esta distancia y esta distancia, que son la misma, miden exactamente h. Y aquí hay un incremento de la función f de x, aquí vale f de x sub 0 y aquí f de x sub 0 más h. En este caso es positivo, ¿vale? Que es exactamente esta distancia. Bien, si dividimos esta cantidad entre esta otra cantidad, a eso le vamos a llamar la tasa de variación media. ¿Qué es lo que mide esta tasa? Pues lo que ha crecido la función cuando he pasado de aquí a aquí. Y eso es lo que se llama el crecimiento medio de la función, entre x sub 0 y x sub 0 más h. Además, es la pendiente de la recta, esta amarilla, que une A con B. Porque si recordáis, este triángulo que forman estas tres cantidades, este es el cateto contiguo y este es el cateto opuesto. Entonces, el cateto opuesto entre el cateto contiguo era exactamente la tangente de esta recta. Y la tangente es exactamente la pendiente que tiene la recta amarilla, ¿vale? Si siempre que divida esto entre esto, esta cantidad es la pendiente de esta recta. A esto también se le puede llamar incremento de f. Este operador significa incremento, que es la diferencia entre f de x sub 0 menos f de x. Y h también es el incremento de la x. Desde aquí hasta aquí hay un incremento de h, porque si restáis esta cantidad menos esta, se va x sub 0 y x sub 0 y queda h. ¿De acuerdo? Si restáis, da h. Y ese es el incremento de x. Si queremos definir la derivada, será este límite. El límite cuando h tiende a 0 de f de esta cantidad de la tasa de variación media. ¿Qué quiere decir eso? Lo primero, que es un límite con todo lo que implica. Recordáis, los límites pueden existir, no pueden existir, y toda la casuística que va asociada a un límite de esta cosa que construimos aquí. Además, cuando la h tiende a 0, significa que este punto de aquí lo voy moviendo y voy calculando toda la recta amarilla hacia acá cuando B se acerca hacia A.
Entonces el que quiera entretenerse pues puede poner B aquí y hacer la recta amarilla, hacerlo aquí y hacer la recta amarilla, y verá que cuando me acerco a A, lo que me sale es una recta tangente, que es la recta roja que he pintado aquí. Por lo tanto, ese límite es la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto A, solo en el punto A, porque mientras las rectas amarillas van de un punto a otro de la curva, al llegar a solo quedarme con un solo punto, esa recta se limita a ser la recta tangente. ¿De acuerdo? Ese es el significado geométrico de una derivada y es muy importante porque se usa muchísimo. No solo en este nivel, sino que además se generaliza y tiene unas implicaciones enormes. La derivada es uno de los conceptos más importantes del análisis matemático. ¿Siempre hay derivada? No, no siempre hay derivada. Por ejemplo, esta curva que tenemos aquí, que es exactamente prima hermana de la que hay arriba, vemos que cuando llego aquí y trazo la tangente, solo hay una tangente. Es decir, que cuando me he acercado por este lado y me he acercado por este lado, siempre llego a este punto y la tangente es esta. Pero imaginaos esta curva. Esta hace así, hay un pico y luego hace así. Pues si calculé la tangente por un lado y la otra por el otro lado, cuando voy por aquí y hago la tangente a esta curva, pues resulta que no coinciden. Y eso es el concepto de límite. Es decir, que por la derecha su derivada da una cantidad y por la izquierda, esta de aquí, da otra cantidad. En ese caso no existe la derivada y en este caso de aquí pues van a coincidir por un lado y por otro. Por lo tanto, cuando intuitivamente estéis viendo la gráfica de una función y os piden que calculéis los límites laterales, que veáis si es derivable o no, el resultado, aunque luego hagáis los cálculos, ya de antemano tenéis que saber que cuando hay picos, en los x que corresponden a ese pico, la función no va a ser derivable. Puede serlo aquí o en otro punto, pero en ese punto donde está el pico, ahí la función no va a ser derivable. En general, si os dais cuenta, está hablando de la derivabilidad en un punto. Lo mismo que cuando hablamos de continuidad, decíamos que una función era continua en un punto cuando cumplía que el límite era exactamente lo que valía la función en ese punto. Y decíamos que una función era continua cuando era continua en todos los puntos. Pues exactamente lo mismo hacemos con la derivabilidad. Decimos que una función es derivable en un intervalo, el que sea, por ejemplo AB, que es abierto, un intervalo AB, si es derivable en todos los puntos que hay entre A y B. Recordad que la A y la B no están, por lo tanto cualquier punto tiene número a la derecha y número a la izquierda. Por muy cerca que esté de A, siempre hay un número que está aún más cerca de A. ¿Vale? Pensar en el 7, en el 6,99. Pues hay otro más cerca del 7, que es 6,999. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí va a ser derivable, si lo es derivable en todos los puntos que están entre uno y otro. Y cada punto va a tener sus límites laterales, aunque sean muy cerca de cada uno de los extremos. Y luego tenemos el caso de el intervalo cerrado. Cuando está definida en este intervalo, está definida en A, está definida en B y en todos los que hay en medio. Por lo tanto, para ser derivable debe ser, evidentemente, derivable en todos los puntos que hay entre A y B, lo mismo que antes. Y en A tiene que ser derivable por la derecha, cuando me acerco por aquí, porque aquí no tengo por qué preocuparme de lo que pase, ni aquí tampoco, porque no me han preguntado. ¿Vale? Por lo tanto, si solo me hablan del intervalo cerrado A y B, tiene que ser derivable en todos esos puntos, es decir, que este límite existe,
Y aquí, cuando me acerco por la izquierda de A, perdón, por la derecha de A, aquí está la derecha, y por la izquierda de B. ¿Vale? Por lo tanto, ese es el concepto de función derivable en un intervalo. Existe una relación íntima entre la derivabilidad y la continuidad. Vamos a poner los dos mismos casos anteriores. Aquí tenemos dos gráficas que son continuas. Esto es continuo y esto es continuo. Y si os dais cuenta, pues como ya dijimos, dentro de la continuidad, pues se ve claramente porque puedo dibujarla sin levantar el lápiz del papel. Es decir, que son continuas. Pero si recordáis, esta no era derivable. Por lo tanto, una función que sea continua en un punto, como es esta, no tiene por qué ser derivable. De hecho, no lo es en este punto. Aquí sí, pero aquí no. Por lo tanto, si es continua, como es en estos dos casos, puede ser derivable o no. Pero sí vamos a demostrar que una función que es derivable, como esta, tiene que ser continua. ¿Qué quiere decir eso? Dándole la vuelta. Que si no es continua, no puede ser derivable, porque las derivables son continuas. ¿Tú eres continua? No. Pues entonces no puede ser derivable porque las derivables son continuas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, derivable implica continua. Continua implica derivable o no. Es decir, no tiene por qué ser derivable. Que ser continua no implica ser derivable. Bien, pues vamos a suponer que esto es verdad. Que la función es derivable en x sub 0. Y quiero demostrar que es continuo. ¿De acuerdo? Pero como aquí hay una notación que he cambiado, esto aquí es x sub 0 más h, esto lo voy a llamar x. ¿Vale? Ahora x, esta de aquí, va a ser lo mismo que x sub 0 más h. ¿Vale? Es decir, la x es x sub 0 más una cierta cantidad. 5 es 2 más 3. ¿Vale? Todo número es otro más una cantidad. Y que esto tienda a x sub 0 es lo mismo que todo esto, para que esto dé x sub 0, tiene que ser h0. Que x tienda a x sub 0 es lo mismo que decir que x sub 0 más h, la h tiende a 0. ¿Vale? Entonces, esto de aquí lo he reconvertido en esto de aquí. Cambiando esto por x sub 0 más h. Y esto por esto. Porque h tiende a 0. ¿Vale? Pero esto y esto es lo mismo. Y por lo tanto tengo que demostrar que esto es verdad. Si demuestro que esto es verdad y la función es continua. Sabemos que esto es verdad. Demostrar esto es lo mismo que coger esta parte de aquí, meterla aquí, restando, pasarla restando y me queda 0. Por lo tanto, si este límite demuestro que es 0, la función es continua. Por lo tanto, me voy a limitar a demostrar que esto es verdad. Lo que sé es que esto es verdad. Si una función es derivable, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver que es continua. Si esto es verdad, y esta h la paso a este lado multiplicando, este límite de aquí va a ser lo mismo que este límite de aquí. Que la h tiende a 0 aquí, arriba, va a ser como lo mismo que la h tiende a 0 aquí. Pero este límite es muy sencillo, porque esto es un número fijo. F, recordar que una función, cuando la sustituye la x por un número, me da un número. Esto es un número fijo. Por lo tanto, si h tiende a 0, ¿a qué tiende esto? Pues esto 0 y esto. Y 0 por esto da 0. Por lo tanto, he demostrado que esto es verdad. Que esto es verdad.
y que esto es verdad. Por lo tanto, la función es continua. Si esto es verdad, si es derivable, es continua. ¿De acuerdo? A todo este rollo que acabo de contaros, os puede parecer, ya sabéis que las demostraciones matemáticas a veces son aburridas, pero lo único que quiero que os quedéis con la idea es que una función derivable tiene que ser continua. Y que una función que sea continua no tiene por qué ser derivable. Pero si no es continua, no es derivable. Porque las derivables son continuas. Bien. Otro ejercicio típico que os vais a encontrar son las funciones definidas a trozos. Donde en un x sub 0 que quiero estudiar, antes del x sub 0, cuando la x está antes, tiene una fórmula, la que sea, y después del x sub 0 tiene otra fórmula, la que sea. Y me dicen si es derivable en el punto donde justamente cambia una fórmula a otra. Mirando los ejemplos anteriores, imaginaos que esto fuera una fórmula y esto fuera otro. No, puede ser una sola, ¿vale? Tiene toda la pinta de ser una sola, pero imaginaos que he buscado dos fórmulas que son la caña de España y que una y otra conectan perfectamente así y la curva tiene esta forma. Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a hacer? Calcular la derivada por la derecha y calcular la derivada por la izquierda. Lo mismo que aquí. La derivada por la izquierda de x sub 0 es esta, acercándome por este lado, tengo que hacerlo con esta fórmula, que es la que hay. Es decir, f1 de x sub 0 más h menos f1 de x sub 0 entre h. Y por la derecha la voy a hacer con esta fórmula. Con f2, f2 y f2. Y voy a calcular las dos derivadas. La derivada por la izquierda y la derivada por la derecha. Si coinciden, resulta que la función es derivable, como en este caso, y su derivada pues es el número en que coincide. Y como en este caso, si por un lado da una derivada y por el otro da otra derivada, que ya lo hemos visto varias veces en este vídeo, pues no va a ser derivable. En la práctica, ¿qué es lo que se hace? Pues si se puede, calculo f' de x, ¿cómo? Pues derivando esta primera derivando la segunda, las dos fórmulas, les calculo su derivada y luego sustituyo aquí, sustituyo por x sub 0 en esta fórmula y sustituyo por x sub 0 en esta fórmula. Si me da lo mismo, significa que es derivable y la derivada es eso mismo que me está dando. ¿De acuerdo? Pero siempre y cuando pues se puede hacer todo esto. Que normalmente sí se puede hacer. Para terminar, vamos a ver lo que es la función derivada. Si tengo una función derivable, una función esta misma, que a cada x le corresponde f de x, que es una y, unas funciones de toda la vida, y vemos que f es derivable en un intervalo. Por lo tanto, podemos definir la función derivada. La función derivada la vamos a llamar f' de x. ¿Vale? Y a cada x le va a corresponder f' de x. Es decir, sustituir la x en esta otra fórmula. Es decir, la función derivada tiene una fórmula. Normalmente una expresión algebraica. Su derivada normalmente va a ser otra fórmula, otra expresión algebraica diferente. Salvo en casos que lo hay, pero la mayoría suele dar otra función, con una fórmula totalmente distinta. Y esa fórmula es la de la derivada, y la x pues se sustituye en esa fórmula y calculo f' de x, que lo llamamos y'.
¿vale? Aquí le llamamos y a su derivada y'. ¿Qué pasa con esta nueva fórmula? Que puedo hacer lo mismo que he hecho con la primera, ver si esta de aquí se puede volver a derivar y obtendríamos f segunda, la derivada de f'. Y f segunda puedo ver si puedo volver a derivarla y obtendré f tercera, la tercera derivada, y así de forma sucesiva se pueden definir todas las derivadas que interesen o se puedan. ¿De acuerdo? Bien, espero que os haya gustado este vídeo. Veremos ya vídeos donde haremos derivadas. Las derivadas son muy mecánicas y es muy importante hacer muchas, puesto que la práctica es lo que nos hace que tengamos menos errores y también pues nos vayamos dando cuenta de cosas que a lo mejor intuitivamente no habíamos visto y que al hacer las derivadas pues podemos apreciar. Bien, muchas gracias, espero que os guste este vídeo y hasta el siguiente.